Grabar. Muy bien, estamos grabando. Hola a los que están, a los que no los iremos dejando entrar a medida que empiece la clase, ya que estemos hablando. Hoy vamos a hablar de dos cosas, en realidad, que están ligadas. Vamos a hablar de riesgo y las formas de medir el riesgo. Y lo vamos a hacer, la forma de medirlo, vamos a utilizar EPIDAT para hacer los cálculos o las estimaciones. Entonces, esta clase de hoy es como una continuidad de la base de datos. Ustedes vieron originalmente que hacíamos estudios epidemiológicos en los cuales recogíamos información, que es información en la forma de encuestas, de factores de riesgo por lo general. Es una información que la volcamos a la base de datos en una forma prolija y ordenada. Y que una vez que tenemos esa información en la base de datos, luego podemos empezar un proceso de procesado, de purificación, de arreglar la base de datos, que va a ser medianamente sencillo si la base está bien cargada y va a ser bastante más complejo si la base está mal hecha, digamos, o con muchos errores de carga. Una vez que hemos terminado de purificar esa base, lo que vimos en la clase pasada, y ustedes tienen por ahí los ejercicios para hacer, ustedes hacen las primeras estimaciones o cálculos aprovechando las funciones de EPIDAT de las funciones estadísticas, y una de esas, que son las que vimos, va a tener que ver con lo que es promedios, por ejemplo, que suelen ser importantes, por ejemplo, el promedio de edad de la población que estamos trabajando, o comparar el promedio de edad de los casos de los enfermos con los sanos, por ejemplo, que puede ser una variable de análisis interesante. Y luego, además de hacer los promedios y alguna otra estimación estadística sencilla, la otra cosa que hicimos fue, a partir de ordenar la base de datos, separando los casos y los controles, contar. Otra opción sería crear otra hoja, y en una hoja dejar a los sanos y en otra hoja a los enfermos, sería lo mismo. Eso yo no lo dije en la clase pasada, pero porque yo me acostumbré a hacerlo en una sola hoja. Pero perfectamente ustedes pueden duplicar la hoja y eliminar los sanos en una y eliminar los enfermos en la otra, y las cuentas las hacen igual. Con cualquiera de los dos mecanismos ustedes llegaban a 4 números, que eran los expuestos al riesgo para una determinada variable, los expuestos al riesgo enfermos, los expuestos al riesgo sanos. Expuestos al riesgo quiere decir que, por ejemplo, son los que fuman, si estamos hablando de cáncer de pulmón. Y los no expuestos al riesgo, tanto enfermos como sanos, que vendrían a ser los que no fuman. Son como las dos opciones que tenemos. Así que vamos a pasar a la presentación. Ahora, una vez que tenemos esas 4 cifras, es decir, ¿para qué tenemos esas 4 cifras? Vimos un cachitito el otro día, pero ahora lo vamos a ver en detalle. Esos 4 números que obtuvimos son la base del análisis estadístico que hoy vamos a ver. ¿Cómo bajar EPIDAT? Está acá, pero está en la plataforma, en la clase de hoy, digamos así, donde está este tema, está de dónde bajar EPIDAT. Con alguna aclaración. Está el EPIDAT que vamos a usar hoy, que es el 3.2, que es el más viejo, en el cual las cosas se cargan manualmente. Y hay una versión más nueva de EPIDAT, no me acuerdo si es 4 y algo o 5 y algo, no me acuerdo. Hay una versión más nueva. Esa versión más nueva es interesante en el sentido de que, al igual que los software más complejos, más completos, carga directamente la planilla Excel. Uno toma toda la planilla Excel y entonces las estimaciones estadísticas las hace directamente de la planilla. No hay que hacer ese cálculo de contar sí y llevarlo después al software estadístico. El problema, ustedes dirán, ¿por qué corno me estás usando ese? Es que
Este EPIDAN más avanzado, que insisto, creo que está en la misma página, en el mismo lugar, no se confundan, bajen los dos, pueden bajar los dos. Este EPIDAN desarrolló algo nuevo que no estaba en el anterior EPIDAN, y es poder cargar la planilla y hacer, por ejemplo, análisis multivariado, que vamos a tratar de verlo en la cursada. ¿Sí? Hay una opción para hacer análisis multivariado, que es un tema para un poquito más adelante. Pero la parte que hacemos a mano con este EPIDAN viejo, el 3.2, no está desarrollado en el nuevo. Dice que lo van a hacer, pero dice que lo van a hacer hace como 3 años, 4, no sé cuánto hace que eso está ahí. Así que, epa, acá se me fue, por dejar entrar a alguien, se me fue. ¿Qué pasó? Se me fue. ¿Ustedes ven la pantalla completa? No, ¿no? No. Se ven a la izquierda las diapositivas. Sí, no sé por qué no vuelve. Puede fallar. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de compartir. Algo pasó acá, que no sé qué es. Ya sé. Sorry, disculpen la interrupción. Así que ahora vamos a volver, no sé por qué está 2 veces. Vamos a volver a compartir la pantalla. Puede fallar, dijo Tusam. Compartir. Ahora volvimos. Perfecto. Entonces avanzamos. Disculpen. Así que le decía que esta nueva versión de EPIDAN no tiene la posibilidad de hacer análisis univariado, o sea, las tablas tetracóricas, y eso dicen que lo van a desarrollar, pero no está. Entonces, para hacer toda esta epidemiología más sencilla y estos cálculos más sencillos, necesitan el 3.2. Si quieren ir a multivariado, que insisto, vamos a tratar de verlo, entonces pueden bajar el otro, que tiene algunas cosas nuevas que no tiene el 3.2, pero no tiene otras, lamentablemente. Entonces, esta es la pantalla de inicio de EPIDAN 3.2, en lo cual ustedes tienen ahí, en donde dice métodos arriba, les va a aparecer todas estas opciones que son las cosas, los procesados estadísticos que hace EPIDAN. Hay vinculado a tasas, a demografía, a muestreo, que es muy interesante y muy fácil de manejar cuando uno quiere hacer estimaciones del tamaño de la muestra. Cosas que no vamos a ver, como probabilidades, concordancia y consistencia. Pruebas diagnósticas, que es muy útil cuando uno quiere estimar sensibilidad y especificidad de una técnica. Y luego sí, lo que vamos a ver, las tablas de contingencia, que si ustedes hacen clic arriba de tablas de contingencia, les trae varias opciones. Las tablas 2x2, simples y estratificadas, nosotros vamos a usar las tablas 2x2 simples, pero también tiene tablas 2x n, o sea que son más grandes, que de un lado son 2 sanos y enfermos, igual que las de 2x2, pero por n, que son las que vamos a usar, hoy las vamos a ver, cuando estamos trabajando con dosis respuesta. Esto es, el ejemplo más claro y sencillo es qué es lo que pasa cuando uno carga datos o está haciendo un estudio de fumar y su relación con el cáncer. Entonces no es lo mismo el que fuma un cigarrillo por día que el que fuma 3 paquetes por día. Entonces, si uno agrupa todos juntos a los que fuman, simplemente fumar sí o no, le está metiendo un sesgo grande, porque es una patología en la cual la dosis, digamos así, la dosis del riesgo va a tener implicancia. Entonces, habitualmente uno hace grupos, y un grupo será el que fuma de 0 a 10 cigarrillos, de 10 a 20, de 11 a 20 cigarrillos, el que fuma hasta 40 cigarrillos y el que fuma más de 40. Entonces, y de esos 3 grupos va a haber sanos y va a haber enfermos.
Entonces ya la tabla 2×2 no me sirve, y vamos a ver cómo hacemos una tabla 2×n, en la cual siempre vamos a tener sanos y enfermos, pero el n va a implicar las distintas categorías con las cuales estamos trabajando. Regresión logística aquí, que viene a ser un análisis multivariado, es bastante malo, así que no lo vamos a utilizar en este software. Esa es la parte que mejoró en el último, lo que es regresión y multivariado. Quería hacer un comentario, ahora que pasé ahí pruebas diagnósticas, porque había una pregunta del segundo ejercicio que decía: ¿qué piensa usted de la sensibilidad y especificidad de los métodos? Fue una pregunta hecha con trampa, digamos, porque en el texto que se le dio en el trabajo no habla de la sensibilidad y especificidad de los métodos, de esos métodos puntualmente que se usaron. Así que en general todo el mundo lo guitarreó bastante bien. En algún caso, sobre todo los veterinarios, podían tener información precisa de la sensibilidad y especificidad de coprantígeno, por ejemplo, y conocían que hay PCR, y otros puede ser que no tengan ni idea, porque si nunca trabajaron, obviamente son médicos residentes, probablemente no lo sepan. Pero como concepto global es importante tener en cuenta algo. Cuando uno trabaja o lee un paper o va a trabajar con una técnica diagnóstica, uno tiene que tratar de averiguar qué hay publicado de sensibilidad y especificidad. Entrar a PubMed o a Cielo, a cualquier base de datos, y buscar trabajos de diagnóstico de laboratorio sobre esos métodos y ver quién alguna vez estimó sensibilidad y especificidad. Y tratar de ver cómo lo hizo, porque es una excelente forma de mentir los cálculos a veces de sensibilidad y especificidad. Entonces uno tiene que buscarlo eso, porque uno tiene que saber cuál es el margen de error con el cual está trabajando, porque la técnica no es buena. Y siempre hay algo publicado de sensibilidad y especificidad. Porque si no la prueba no estaría en uso. Pero uno tiene que saber que bueno, la sensibilidad es del 90 o del 80, pero la especificidad del 50, entonces uno ya sabe que si es positiva, bueno, puede ser, o si es negativa, puede ser un falso negativo, como pasa en medicina humana con los ELISA de hidatidosis, por ejemplo. Que si le da negativo, puede tener un quiste igual, y si le da positivo, puede ser que no tenga ningún quiste, porque las técnicas no son buenas desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad. Así que es bueno tratar de informarse con literatura sobre la técnica que vamos a utilizar. Y si es posible, leer un poquito el paper. En hidatidosis es bastante frecuente encontrar trabajos donde uno le dicen que la inmunofluorescencia indirecta es 90% sensible y 99% específica. Y en realidad es mentira. Lo que pasa es que las pruebas de sensibilidad y especificidad se hacen apareadas contra una prueba, lo que se llama una prueba patrón. Entonces, si la prueba patrón no es buena, el resultado también va a ser malo. Entonces es bastante común en hidatidosis, por ejemplo, insisto, que se utilicen para hacer el cálculo 50 sueros de pacientes operados. Entonces los pacientes operados tienen quistes grandes, tienen quistes sintomáticos, hubo salida de líquido hidatídico al organismo, por lo tanto dan siempre positivas. Pero si los quistes son pequeños y asintomáticos, dan siempre negativas, pero esos no los usan en las estimaciones de sensibilidad y especificidad. Así que uno tiene que tener cuidado con eso, con la sensibilidad y especificidad de los métodos. Yo puse la pregunta por eso, para que siempre tengan presente que cuando a uno le dice positivo, no quiere decir que es un enfermo. Y cuando a uno le dice negativo, no siempre quiere decir que esté sano. Y ni que hablar cuando hay nivel de corte, ¿no? O sea que si yo subo el nivel de corte, me aumenta la especificidad, pero me baja la sensibilidad y a la inversa. Así que eso quería retomarles. Después tenemos también como recordatorio que nosotros, para entrar luego en el análisis de riesgo, que tenemos varias opciones de estudios epidemiológicos. Como vimos, esto ya lo vimos,
Los más comunes son los estudios transversales, que son de prevalencia. Y acá también aclaro, recuerden, que si yo voy o tengo 100 muestras de sangre, o hago 100 ecografías, o estudio 100 materias fecales, estoy haciendo un estudio de prevalencia. Por más que esos casos sean nuevos, y entonces en teoría podrían ser incidencia, en general, cuando yo hago estudios tomando un grupito de población, animal o humana, estoy hablando de estudios de prevalencia. Son todos los que me resultaron positivos en ese momento. Entonces, todos los papers del primer ejercicio son todos de prevalencia. Ningún trabajo allí, si no me falla la memoria, tiene realmente una estimación de incidencia. El que podría tener estimación de incidencia era el segundo, donde habla de equinococosis en chicos, pero no se estimó. Está solamente el número de casos y no se relaciona con la población. Así que eso lo llamamos verticales o de punto. Y después tenemos los longitudinales, que como vimos, los más habituales de hacer son los de casos y controles, que los llamamos longitudinales, donde sí hay una relación entre causa y efecto demostrable, y esto lo vamos a ver dentro de un par de clases. O sea, hasta ahora vimos los transversales, y vamos a ver un poco más adelante los longitudinales de casos y controles. Pero el análisis que vamos a hacer, el cálculo de riesgo y el análisis es el mismo para un estudio transversal y para un estudio de casos y controles. El de cohorte tiene alguna particularidad que lo vamos a dar porque es el concepto central de las estimaciones de riesgo, que es lo que me interesa que hoy vean. Entonces, acá la tenemos a Susana Díaz, la vamos a admitir. Entonces, ¿cómo es este tema del riesgo? El riesgo, por definición, es la posibilidad de sufrir un daño. Esa es la definición de riesgo como tal. Si uno maneja un auto, tiene la posibilidad de sufrir un accidente, tiene un riesgo. Si uno hace parapente, tiene un riesgo, que no lo tiene el que no hace parapente. Entonces, lo que sí nosotros queremos hacer, más allá de que sepamos que determinadas cosas son un riesgo, en muchas enfermedades no hay un riesgo único, o sea, el riesgo no surge de hacer una sola cosa, como sería el parapente, que el riesgo es subirse un parapente y tirarse de una montaña. En las enfermedades, las cosas de riesgo pueden ser múltiples, en general uno habla de multicausalidad. En cualquier caso, lo que nosotros queremos es cuantificar el riesgo. Además de decir esto es de riesgo, queremos ponerle un valor, un número, que me permita darle una cuantificación a ese riesgo. Y como vamos a ver que hay muchas causas de enfermarse para una enfermedad, vamos a tratar de que todas esas que nosotros identificamos, ponerle un valor a cada una, de forma tal que podamos decir, bueno, el mayor riesgo es este factor, le sigue este otro factor y le sigue este otro factor. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para tomar prioridades con respecto a las acciones de control. Yo siempre lo pongo como ejemplo, a veces soy repetitivo como buen viejo, hay un riesgo importante en hidatidosis de estar en contacto con un perro con parásitos, lo saben todos. Pero también hay un riesgo por comer verduras sin lavar. Entonces, si yo no lo cuantifico eso, y puede variar de una localidad o de una provincia o de un país a otro, yo puede ser que le dé el mismo valor a las dos cosas. Y en realidad los estudios, cuando uno los hace, le da que están en contacto con un perro parasitado, es de alto riesgo acá, en África, en Asia, en China, en cualquier lado. En cambio, comer verduras sin lavar habitualmente da un riesgo bajísimo o nulo. ¿Por qué? Bueno, las razones son muchas, no vamos a discutir acá de eso, pero entonces uno a la hora de montar el programa de control y un programa de educación sanitaria, de lo que sea, sabe que tiene que hacer hincapié en desparasitar el perro y en no lavar las verduras, porque le estamos metiendo a la gente una medida de control sobre una cosa de riesgo, pero que en realidad es riesgo muy bajo y por lo tanto todo lo que hagamos va a tener un escasísimo impacto en bajar el número de casos. Esto es, si yo le enseño a toda la gente a lavar las verduras, los casos de hidatidosis no van a bajar. En cambio, si yo desparasito los perros, los casos de hidatidosis van a bajar. Entonces, la cuantificación del riesgo es muy importante para
para definir después, primero entender por qué pasan las cosas, y después para poder definir cuáles son las estrategias de control. La medida tradicional del riesgo, digamos, visto así, nosotros tenemos, por ejemplo, ahí hay un mapita de distribución de dengue, en función de la dispersión de Aedes aegypti. Todos los que viven en esa zona, que está en color, todas esas zonas son personas expuestas al riesgo. Todas están expuestas al mosquito, porque viven en zonas donde hay mosquito. Entonces el mosquito es el factor de riesgo, pero todas las personas que están allí, que son las que van a estar en el denominador, están expuestas al riesgo. De ellas, obviamente, hay algunas que son las que se enferman. Entonces, la estimación básica del riesgo es la estimación de la incidencia. Incidencia es sinónimo de riesgo. Este es un concepto que lo deben quedar grabado. Entonces, yo el riesgo, ¿cómo lo estimo? Entre las personas, el cociente entre las personas enfermas y las personas expuestas al riesgo. O sea, la definición de incidencia es la definición de el riesgo. Ahora, cuando yo quiero después estimarlo esto, hay es lo que llamamos la famosa tabla tetracórica, en la cual uno vuelca los datos entre las personas expuestas al riesgo y las personas no expuestas al riesgo, los enfermos y los sanos. Las 4 opciones que son las que vimos y ustedes procesaron en EPIDAT. Entonces, lo que importa en esto es que cuando yo estoy trabajando con poblaciones y con estudios longitudinales de cohorte, solamente en ese caso, yo puedo estimar lo que se llama, que es la más importante o la mejor medida de estimación del riesgo, que es lo que llamamos el riesgo relativo. El riesgo relativo, no importa la fórmula, porque después esto lo hace el software, entonces esto antes lo hacíamos a mano y era bastante sencillo, porque es A más B dividido B, que es el N1, y C más C dividido C más D. Entonces, son 2 cocientes que a su vez se dividen, y eso me da una cifra absoluta que es el riesgo relativo, que se usa solamente en estudios de cohorte. ¿Por qué? Porque en los estudios de cohorte yo trabajo con una población. Puedo tener en el denominador el total de población, no un grupo que son lo que yo tengo en casos y controles o en estudios transversales, que es un grupo no representativo de toda la población o parcial o lo que sea. Entonces, la definición del riesgo relativo es esta, y es un cociente que me da cuántas veces está aumentado el riesgo de enfermar entre los expuestos en relación a los no expuestos. Entonces, si yo estuviera hablando de cáncer de pulmón, con el tema del cigarrillo, yo podría decir que los que fuman tienen 8, 10 o 20 veces, no me acuerdo el valor, más riesgo de enfermar que los que no fuman. Obviamente eso lo puedo presentar también como dosis respuesta. Entonces me da una cifra absoluta, que ahora vamos a ver mejor la interpretación. Pero esa cifra absoluta me quiere decir cuántas veces más tiene riesgo de enfermar quien tiene ese factor de riesgo que quien no lo tiene. Esto es esto. ¿Cuántas veces más está presente el riesgo de enfermar en el que tiene acceso o está en contacto con el factor de riesgo? Ahora, esta medida de asociación, entonces, mide la fuerza de la asociación. Por eso, cuanto más alto sea el valor, va a haber más asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. La presencia de un resultado que sea 1 me está diciendo que no hay diferencias entre los expuestos y los no expuestos a riesgo. Si la cuenta me da 1, es lo mismo. Si me da 1,2, me está diciendo que los expuestos a riesgo tienen un 20% más de probabilidad, que puede ser mucho o puede ser poco. Pero si me da 8, quiere decir que tiene 8 veces más, que es muchísimo.
Entonces, esto me permite ver esa fuerza de la asociación. Cuanto más alto es el valor, hay más riesgo y quiere decir que hay mayor asociación entre la enfermedad y el factor de riesgo. Este concepto general, que es el del riesgo relativo, lamentablemente no lo puedo utilizar cuando hago estudios transversales ni cuando hago estudios de casos y controles. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque justamente en los estudios transversales y en los de casos y controles, yo no tengo todos los datos poblacionales. Yo tengo un grupo de gente expuesta al riesgo, que puede ser un grupo de gente que le hice ecografía, un grupo de chicos, un grupo de pobladores rurales, un grupo de fumadores de este barrio, pero yo tengo ese grupo nada más, que puede estar seleccionado por métodos estadísticos al azar y aleatorizado, o no, o puedo arrancar teniendo un número de casos que los obtuve por un catastro, un screening, pero eso no los transforma en un estudio poblacional. Son estudios limitados al grupo con el cual yo estoy estudiando. Entonces no es posible estimar el riesgo relativo porque los datos que yo obtengo de ahí, de estos estudios, no son de incidencia. Por eso los datos que yo obtengo de estos estudios son de prevalencia, que es aplicable a ese grupo poblacional con el cual yo estoy trabajando. Entonces, como no puedo estimar incidencia, no son datos incidentes, entonces no puedo estimar el riesgo relativo. Entonces se ha inventado o estimado una cosa parecida que lo llamamos el odds ratio. La palabra odds no tiene traducción al español en realidad. Cuando uno habla de odds ratio, habla de razón de productos cruzados, sería el término con el cual se puede utilizar en términos españoles. Entonces, pero en general los usos y costumbres hablamos de odds. La diferencia entre el riesgo relativo y el odds ratio en términos de definición es que acá relacionamos a personas enfermas con personas no expuestas al riesgo, por definición. Entonces no es la misma cuenta o estimación que hacemos cuando estamos haciendo un estudio poblacional y podemos sacarle el riesgo relativo. El concepto es el mismo. Yo tengo personas en riesgo, a las cuales yo identifico a partir de un cuestionario, en este caso, y tengo un factor de riesgo, que es estar al lado de perros que comen achuras crudas, y voy a tener personas enfermas. Eso digamos, el esquema es el mismo esquema epidemiológico para los estudios longitudinales del cohorte o estudios transversales. El problema son el origen de los datos. Entonces, cuando yo hago estudios donde voy a trabajar con prevalencia, lo que yo uso asociado a eso es el odds ratio, que es lo que siempre van a hacer en su vida. Hacer un estudio, como les dije, del cohorte con estimación de riesgo relativo, yo no lo hice nunca y he leído muy pocos de ese tipo de estudios, aunque son fantásticos, ¿no? Como también se los he dicho. Entonces, acá la diferencia es la misma tabla tetracórica, donde yo tengo la presencia de enfermedad, o sea, enfermos y sanos, y tengo la presencia o ausencia del factor de riesgo. En este caso, el factor de riesgo podría ser, como en la diapositiva anterior, tener perros o parasitados, por ejemplo, o no tener perros parasitados, y con eso vamos a tener enfermos y sanos. Pero volvemos a tener cuatro posibilidades, expuestos sanos, expuestos enfermos, no expuestos sanos y no expuestos enfermos. Esa tabla es la misma para todo tipo de estudio, transversal, casos y controles o cohorte. En la época que lo hacíamos a mano, no hace tanto tiempo, lo llamábamos razón de productos cruzados, o sea, A por D dividido B por C. O sea, es muy fácil de hacerlo a mano. En realidad eso es una pavada. Pero la verdad que hoy día nadie lo hace a mano, y después de hacer esto hacíamos el chi cuadrado a mano.
Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, entonces es sacar el número A, el número B, el número C y el número D de la tabla Excel, o palotearlo a mano, y llevarlo al software para que nos dé las estimaciones, porque además nos lo hace en forma más completa, como vamos a ver. Entonces, los números que van en la tabla tetracórica son los 4 números que nosotros estimamos a partir del contar sí en el Excel para cada uno de los factores de riesgo presentes. Entonces, cuando yo hago, vamos a volver al anterior, cuando yo hago esto, tiene que quedar claro que lo hago para cada uno de los factores de riesgo, o sea, ustedes vieron la planilla Excel en este estudio de prevalencia de factores de riesgo a partir de ecografías hechas en Ñorquinco y Ramos Mejía, que a la gente se le preguntaron 20 cosas. Cada una de esas cosas es un factor de riesgo, o sea, cada columna del Excel es un factor de riesgo. Y yo voy a tener a los sanos y a los enfermos. Entonces, esta tabla tetracórica se hace para cada uno de los factores de riesgo. Por eso, para cada uno de los factores de riesgo, ustedes tienen que sacar de Excel los 4 datos. Obviamente, si es un estudio de 20 casos y 20 controles sanos, lo pueden hacer a mano, ni siquiera hace falta un Excel. Palotean como en el truco y se hace. Se hizo toda la vida así, o sea, si alguien quiere lo puede hacer. Pero bueno, ya la costumbre es ir a una base de datos y de ahí ir a un software. Entonces, el software, la primera cosa que nos va a dar es, que ahora vamos a ver los ejemplos, es un valor del odds ratio. Y aclaro lo siguiente, hay mucho software. Está EPIDAT, pero también está EPIINFO, como un software sencillo, y un montón de otros software a los cuales ustedes pueden acceder, porque de golpe en la universidad está, o en el hospital está, o tienen un amigo que lo tiene. Este software en particular, el EPIDAT, lo primero que me va a preguntar, ahora lo vamos a ver, es si estamos en presencia de un estudio transversal, un estudio de casos y controles o un estudio de cohorte. De acuerdo a lo que yo le diga, EPIDAT directamente me calcula. Si le pongo transversal o casos y control, me estima el odds ratio. Si le pongo cohorte, me estima el riesgo relativo. Algunos software no lo preguntan y te dan todo, porque hacer el cálculo se puede hacer. Una cosa que no se debe hacer, que no sea un buen dato, y otra cosa es que el software no puede hacerlo, porque la cuentita la hace. Entonces hay software que me van a tirar el odds ratio y el riesgo relativo. Entonces, si usted dice, pero el software, no, pero se usa, si es un estudio transversal de prevalencia, se usa el odds ratio. El riesgo relativo lo vamos a usar solamente si estamos haciendo estudios de cohorte, si tienen un diseño de cohorte, independientemente de lo que me diga el software. Con EPIDAT no tienen ese problema porque le pregunta qué tipo de estudio es y se lo va a dar. Ahora, primero entonces le da el valor del OR. El valor del OR se lo va a dar como un número absoluto que puede ser menor a 1 o puede ser 1 o puede ser mayor que 1. Si es menor que 1, lo que me está diciendo es que no es un factor de riesgo, todo lo contrario, es un factor de protección. Cuando está presente ese factor, hay menos enfermos. Entonces hablamos de un factor de protección cuando el OR es menor a 1. Si es 1 es neutro y si está arriba de 1 es un factor de riesgo. Después me va a dar el intervalo de confianza también, que vamos a verlo ahora un poquito más adelante, que me está hablando ya no de una estimación puntual. Los intervalos de confianza abren un abanico entre la estimación puntual, el punto, un OR de 1, de 2 o de 6, y me abre un abanico que me dice, pero el 6 podría haber sido 2 o podría haber sido 8. O sea, es un intervalo de confianza en el cual lo que me está diciendo es que de acuerdo a si yo hago un muestreo igual o más grande o más chico, lo que sea, me puede llegar a dar otro valor, pero va a estar siempre entre un mínimo y un máximo, que es el límite inferior del intervalo o el límite máximo. Después vamos a ver el intervalo de confianza.
Y además de darme eso, me va a dar una respuesta estadística relacionado a si lo que me dio la diferencia es estadísticamente significativa. Son lo que llaman las pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis hay montones. EPIDAT te da las más comunes, te da el chi cuadrado, que es la más común, también te da la de Fisher y te da la de Yates. Pero siempre la interpretación va a ser la misma. Entonces, cuando estamos trabajando en valores cualitativos, como son los factores de riesgo, donde tenemos sanos enfermos y donde tenemos si comió o no comió, si es gastroentérico, si fumó o no fumó, etc. Entonces estamos trabajando con factores cualitativos y en esos casos utilizamos justamente el chi cuadrado como la prueba estándar o la más común. Y ahora después les vamos a hacer una aclaración para que puedan interpretar cualquier prueba, porque de golpe ustedes leen un trabajo y te dicen, utilizamos la técnica de Kolmogorov-Smirnov que existe. Y dice, ¿y qué hizo este? No importa lo que hizo, pero ustedes la van a poder interpretar. Así que el software nos va a dar el valor de chi cuadrado, y esto es lo importante. Para chi cuadrado o para Kolmogorov-Smirnov, o para una prueba de ANOVA, una prueba F, o para una prueba Z, EPIDAT la hace. Entonces, acá no tenemos tiempo de ver todas las pruebas estadísticas habidas y por haber. Ustedes se van a manejar con chi cuadrado básicamente, pero pueden leer trabajos científicos en los cuales alguien use otra prueba estadística. Ahora, en épocas lejanas, uno hacía el chi cuadrado a mano, hacía el cálculo con la fórmula, luego que hacía la fórmula, le daba un número, el valor de chi, estrictamente, y con ese dato contaba los grados de libertad, que no le voy a explicar lo que son, y se iba a una tabla en papel, las tablas de Moisés, y en esas tablas, para el valor de chi y para esos grados de libertad, le daba el valor de P, el valor de la no me sale, perdón. De la probabilidad, perdón. Entonces, hoy día los software normalmente nos dan el valor de chi, le va a decir chi 324, no tiene ninguna importancia, ni lo miran ya, eso no se hace más, y después al lado nos dice el valor de P, que es la probabilidad. Entonces lo que uno va a ver ahí es normalmente cuál es el límite. Normalmente el límite es 0.05. De aquí para allá las pruebas son significativas y de aquí para el otro lado las pruebas son no significativas. ¿Qué quiere decir que son significativas o no? Quiere decir que las diferencias encontradas, si son no significativas, se deben al azar, porque diferencias siempre hay, no va a dar lo mismo. Pero quiere decir que las diferencias se deben al azar. No hay diferencias entre comer y no comer, no hay diferencias entre fumar y no fumar, no hay diferencias entre tomar agua potable y no tomar agua potable. Entonces, el valor, eso sí no me lo dice el software. El software me dice P igual 0.06 o 0.0006 o 0.000 y no me da ningún número porque el número necesita muchos decimales. Entonces, si el valor es mayor a 0.05, por eso puse el ejemplo 0.06, 0.055, eso quiere decir que las diferencias son no significativas, quiere decir que el factor de riesgo no existe, o sea, no es un factor de riesgo. Si por el contrario me da por debajo de 0.05, por ejemplo 0.04, 0.00001, quiere decir que las diferencias son significativas y que por lo tanto el factor de riesgo realmente es un factor de riesgo y puede generar enfermedad. Entonces esto me lo da el software, me da el valor del OR, me lo va a dar con su intervalo de confianza y me va a dar el valor de P que me va a decir si ese resultado es o no significativo. Porque de golpe me da un odds ratio de 2
pero me lo da con un P mayor a 0.05, entonces quiere decir que aunque sea un 2, o sea, 2 veces más el riesgo, no es significativo, por lo tanto no es un factor de riesgo. O la asociación es baja, o la muestra es pequeña, y a lo mejor corrigiendo esas cosas pasaría a ser significativo. En relación al intervalo de confianza del OR, que yo le decía, en general lo que uno tiene que ver son dos cosas. Uno es la amplitud. Siempre la amplitud del intervalo de confianza está relacionado con el tamaño de la muestra. O sea, con muestras más grandes, los intervalos de confianza tienden a achicarse. Pero en el caso específico del OR, además, hay que mirar el límite inferior. Si el límite inferior está debajo de 1, o sea, un OR me dio 2, pero el límite inferior es 0,8 y el límite superior es 4, quiere decir que ese factor de riesgo podría haber sido un factor de protección. Entonces es una incongruencia. Ustedes van a ver, si trabajan mucho en esto, que siempre que está esa diferencia entre el límite inferior y el superior, uno debajo de 1 y el otro arriba de 1, siempre los valores de P son no significativos. Porque obviamente es una incongruencia que un factor de riesgo sea a la vez protección y riesgo. Ahora, quiero hacer una salvedad epidemiológica. Esto es estadística. Ustedes ponen 4 números en una tabla tetracónica, les tira el valor del OR, les tira el intervalo de confianza y les tira el valor de la probabilidad, o sea, de P. Hacen eso para 20 factores de riesgo y arman un ranking de los OR más altos a los OR más bajos. Y uno ahí está haciendo una definición de la enfermedad. O sea, acá los mayores riesgos son tener perro parasitado, son darle de comer anchuras al perro, etcétera, etcétera, vivir en el campo, haber nacido en el campo, y otro abajo se van a encontrar con la verdura, o con fumar, o con algunas cosas que no son factor de riesgo. Pero de golpe aparecen factores de riesgo que quedan en el límite. Por ejemplo, vivir, o nos ha pasado, vivir o convivir con casos de hidatidosis. Esto es que en una familia haya una persona con hidatidosis, en la familia, en el domicilio. Entonces lo hemos probado como factor de riesgo en un par de estudios y no da como factor de riesgo. Pero da siempre borderline. ¿Qué quiere decir? De golpe da 0.06. O sea, diferencias no significativas, y de golpe da 1 abajo, entre 1 y 3, o 0,9 y 3. O sea, da no significativo. Pero el que define después las estrategias de control y lo que va a hacer no es el estadístico ni el software, es el epidemiólogo. Entonces uno nunca tiene que perder de vista el criterio profesional para decidir el accionar. Entonces, este ejemplo que les estoy dando. Desde un punto de vista estadístico, que haya un paciente con hidatidosis en una familia no es un factor de riesgo. Pero nosotros le hacemos ecografía a las familias donde aparece un caso de hidatidosis, a todos los miembros de la familia, y suele aparecer alguno. Entonces, estadísticamente no habría que hacerlo. En la práctica decidimos que, y está ahí, es borderline, entonces como es borderline, más vale estudiamos a los convivientes, porque hay alguna posibilidad de que aparezca algún caso. Entonces, el que toma la decisión al final siempre es el investigador, y no el software. Esto quiero que les quede claro, porque a veces ustedes se van a encontrar con tamaños de muestra pequeños, factores de riesgo que quedan ahí muy en el límite, entonces, y a veces quedan en el límite, y si uno tuviera una muestra más grande, entonces se transformarían en significativos. Entonces, estas cosas, sobre todo con los factores de riesgo que están ahí cercanos a 0.05, pero no significativos, bueno, tomarlo con precaución y pensar si, bueno, pero está bien, pero tengo que hacer algo. Insisto, este caso de hidatidosis, porque nosotros decidimos, a pesar de que da no significativo,
estudiar a los convivientes porque suele aparecer alguno. En la práctica aparece alguno. Entonces no perdemos nada con hacerlo. Es una medida sanitaria. Eli, perdón, hay una pregunta. Dale, ¿me la podés leer? No sé si le puede habilitar el micrófono o... Ah, lo decías por mí, yo tenía levantada la mano, no sé si se veía. Sí, eso. Ahí está. Sí, se ve chiquita ahí No, y te quería hacer una pregunta con esto de los que dan cercano a uno, a veces dan como que puede ser protector o un factor de riesgo. Sí. Quizás a veces puede pasar que suceda, como en este caso que hablabas vos, de que dentro de un mismo grupo, digamos, de personas o dentro de una población, puede ser que en algunas situaciones sea un mismo factor que a veces funcione como de riesgo o a veces como de protector, dependiendo de las condiciones. Se me ocurre, por ejemplo, que quizás en una familia en la que haya casos, se toma como un factor protector porque quizás hay más conciencia sobre la enfermedad y sobre los cuidados que hay que tener, y quizás en otra familia, por ejemplo, uno piensa que es un factor de riesgo porque quizás esté el equinococo o haya animales infectados. No, puede ser. En realidad es correcto. Por eso digo, y siempre esto lo aclaro mucho, que la decisión de lo que hay que hacer o no hay que hacer, no la puede tomar el software estadístico. El software estadístico es una maquinita que vos le podés poner porquería, igual te va a dar un valor. Y vos le pones cosas con sesgo, o sea, no es la máquina de la verdad, te orienta. Cuando da muy alto, 6, 7, sí, bueno, esto es un factor de riesgo de cajón. Digamos, se ve mucho en Hanta, que es un factor de riesgo y que no es un factor de riesgo. Pero en otros casos hay dudas. Ahora, ¿qué hacer con esa duda más allá del paper? En el paper vos si escribís un trabajo científico, vas a poner que no es de riesgo. Pero cuando uno hace este tipo de estudios, además de la publicación científica, si tiene ganas porque se dedica a eso, lo hace con el sentido de definir su actividad, su trabajo. Entonces, cuando definís tu actividad y tu trabajo, tenés que, en estos borderline, tenés que utilizar tu propio criterio para decir, no, bueno, sí, pero está bien, dio esto, pero yo voy a hacer esto igual, porque me parece razonable. Bueno, acá otra aclaración. Yo les dije que el chi cuadrado se usa para pruebas cualitativas. O sea que estamos trabajando con un factor de riesgo y sanos y enfermos. Pero en otras ocasiones lo que queremos comparar, porque estas son comparaciones entre dos grupos, son cuantitativas. Y el mejor ejemplo es la edad. Si yo tengo una edad en los enfermos y una edad en los sanos, yo quiero decidir si el factor edad es o no un factor de riesgo. En ese caso, cuando es edad, no lo puedo hacer con chi cuadrado, se hace con una prueba TEO de Students, que se aplica, es muy común, para justamente datos cuantitativos. ¿Quién hace TED Student? Excel. Si ustedes tienen iluminada la edad de los casos y tienen iluminada la edad de los controles, te va a pedir que ilumines esas dos partes y te va a tirar un valor de T o de prueba T. ¿Cómo se interpreta la prueba T? Exactamente igual a como yo les dije acá. Es una prueba de hipótesis, por lo tanto, yo voy a ver si está por arriba o por abajo de 0.05. No importa qué prueba utilicemos, chi cuadrado, Fisher, Kolmogorov, prueba de ANOVA, F, todas las pruebas lo que vamos a ver si el resultado está por arriba o por abajo de 0.05. Si los datos son cuantitativos, entonces generalmente se hace por T. La otra alternativa, si tengo varias categorías, es utilizar una prueba de ANOVA que excede totalmente este curso, pero es una posibilidad también que se maneja con datos cuantitativos. Serían como varias pruebas T. Bien, entonces en definitiva, yo estoy trabajando con análisis univariado, como dije. Es univariado porque el análisis lo hago en una sola variable, donde esa variable es estar expuestos al riesgo o no estar expuestos al riesgo, y en función de eso es ser sano o ser enfermo. ¿Cómo lo hago en EPIDAT? Muy sencillo.
vamos a EPIDAT y ahí, bueno, lo que yo tengo que seleccionar, lo primero que me va a pedir, entramos en tablas 2x2, como le había dicho, simples, esa es la opción que yo elijo. Ahí me pregunta que yo marque si quiero un estudio de cohorte o un estudio casi control o un estudio transversal. Elijo esa tabla y me presenta una tabla para que yo cargue la información, que es esta tabla tetragónica que tengo ahí abajo. Ven, ahí yo elijo, marqué que es un estudio transversal, y me aparece para que yo escriba los 4 números que yo saqué de la tabla Excel. Factor de riesgo, gente expuesta y no expuestos, sanos y enfermos. Y yo allí pongo la información de esos 4. Alguien me dijo, se ve que había avanzado sobre EPIDAT, que cuando le pone resultados, una vez que yo puse los 4 datos que tengo que poner ahí, hago clic hay una calculadora que aparece arriba en EPIDAT, dibujito de una calculadora. Uno hace clic en la calculadora y ahí, además de origen de los datos, me van a aparecer los resultados. Ahí a veces pasa que cuando ustedes ponen el último número, por ejemplo 54, tienen que hacer un enter igual. Porque si no hacen enter, cuando apretan la calculadora, los resultados le aparecen todos en blanco. Así que generalmente eso, si le pasa a alguno le pasó, fíjese en eso, y cuando cargó el 54, además hacerle un enter como para que siga trabajando. Así que en definitiva, yo elegí estudio transversal, que lo que ustedes tienen es un estudio transversal, y puse los 4 valores que saco de Excel. Entonces, en resultados, ahí ven, fíjense arriba, que se ve, no sé si ustedes lo ven, acá está la calculadora. Cuando yo cargué los 4 datos, hago clic en la calculadora y me tira los resultados. En este caso, bueno, hace primero una estimación de la prevalencia. En general a esto mucha pelota no le damos, porque no es lo que yo estoy buscando, pero me calcula la cifra de prevalencia, digamos. Ya está. Prevalencia de exposición tampoco sería de mi mayor interés, y si abajo ya me da el valor del OR, y además del valor del OR me da el intervalo de confianza del 95%. Entonces, esos sí son los valores que a mí me interesan. El OR va a ser determinado y el intervalo de confianza me dice de dónde a dónde funciona ese OR. Acá lo vemos más claro. Entonces tengo el OR y el intervalo de confianza. El OR, en este caso, este ejemplo, dio 6,17. Eso quiere decir que para este factor de riesgo, los expuestos al factor de riesgo tienen 6 veces más riesgo de enfermar que los no expuestos. Esto, imagínense fumar, imagínense tomar leche cruda, para brucelosis en Catamarca, imagínense, o sea, factores de riesgo pesados. 6 es un factor de riesgo importante. Y después me tira el intervalo de confianza, que me dice que va entre 2,6 y 14,3. ¿Qué quiere decir eso? No solamente que es 6, sino que en el peor de los casos, que es el límite inferior del intervalo, me da 2,6. O sea, es realmente un factor de riesgo que en el peor de los casos es 2,6 veces más importante en los expuestos que en los no expuestos. Y después abajo me tira la prueba de chi cuadrado, no corregido, y el corregido de Yates. No vamos a entrar en todos esos. Yo en general manejo con el sin corregido. El corregido de Yates, por si la cifra le agrego un 0,5, no tiene mucha importancia. Y fíjense que me da el estadístico, que yo le decía, 19,6, no sirve para un carajo, usted no le tiene que dar bola. En nuestra época, con ese 19,6, más los grados de libertad, íbamos a las tablas de la ley, y ahí relacionando el valor de estadístico con los grados de libertad, me daba el valor de P. Acá la computadora ya te da el valor de P. Y aquí, ¿qué te dio? 0,0000. Esto es menor a 0,05. Menor a 0,05, por lo tanto, es un factor de riesgo.
no aparece ningún número porque EPIDAT te tira 4 decimales nada más, y quiere decir que el número puede estar en el decimal 5, 6 o 10. O sea, esto puede llegar a ser 0,00000001. Entonces, esto es lo que te tira. Y entonces tenemos todas las cifras que yo necesito y que voy a llevar a una tabla. Cuando yo vaya a una tabla en orden decreciente, voy a poner el OR, el intervalo de confianza, y en la tercera columna voy a poner el valor de P. Iba a decir algo más con respecto a esto. No, esto no tiene mayor complicación. Es poner 4 números, apretar la calculadora y meter estos datos. Entonces, lo importante es que aprendamos la interpretación. Primero, que esto lo hago para cada uno de los factores de riesgo, o sea, voy a tener 20 OR, voy a tener 20 intervalos de confianza y voy a tener 20 valores de chi cuadrado. Cuando yo vaya a ir a un análisis multivariado en el cual yo ahora combino todas las variables y las comparo entre sí, para que me diga realmente cuál de todas estas es la más importante o las más importantes, entonces yo no voy a trabajar con todas las variables, sino que voy a trabajar con las variables que tengan un valor de P significativo, o sea que estén por debajo de 0,05, o normalmente llevamos al análisis multivariado algunas que son no significativos, pero que tienen un valor de P menor a 0,10, a 0,1, 0,10, sí. Esas son las que se seleccionan para ir al análisis multivariado, pero lo vamos a ver más adelante. Y quería decir algo más del valor de P, y se me fue, pero bueno, ya volverá en otro momento. Datito. Si lo que elegimos es caso control, me va a dar las mismas opciones para que yo cargue la tabla tetracórica, y me va a dar los mismos resultados. O sea, no hay diferencias en si yo elijo un caso control, me va a dar el OR, el intervalo de confianza, y me va a dar una prueba acá que la presenta como de asociación, que es el no corregido, y el corregido ya. O sea, es lo mismo. Si yo pongo caso y control, me hace exactamente lo mismo. La diferencia va a ser si yo elijo estudio de corte, que en lugar del OR me va a poner el RR, o sea, el riesgo relativo. Por eso yo no debo utilizarlo bajo ningún punto de vista. Esto nada, lo vamos a dejar acá, no nos vamos a complicar con eso. Y para terminar, de volverlos locos, después de esta clase quédense tranquilos que van a tener 2 clases suavecitas, una presentando 2 modelos de programas de control, donde en teoría todo esto debería haber sido aplicado. Así que, pero vamos a parar con esta cosa que arrancó con Excel, sigue con riesgo o ratio y EPIDAT, sobre el cual vamos a volver después de esas 2 clases donde veamos casos y controles y quizá le metamos algo de multivariado un poquito más específico. Ahora, ustedes vieron que en este estudio de riesgo que ustedes tienen la base de datos y que ahora van a tener que volver a usar porque la base de datos desprolija con la cual ustedes tienen que hacer los 2 primeros ejercicios, los de base de datos, en este ejercicio de chi y de riesgo, yo le incorporé la base de datos que usamos formalmente para publicar el paper, o sea, la que fue para análisis multivariado, una prueba que fue justamente limpiada. Ustedes van a ver que está distinta, está con números, etc. Es más bonita, digamos así, y fácil de entender. Pero este estudio, como ya habrán visto, tiene algunas variables que son dicotómicas, o sea, por sí o por no, pero varias variables son de dosis respuesta, o sea, recuerden, tocar el perro, mucho, poquito y nada, tomar agua potable siempre, a veces, nunca.
Entonces el procesado estadístico ya no lo puedo hacer en una tabla de 2×2. Entonces, como no lo puedo hacer en la tabla de 2×2, el mismo EPIDAT me da, si ustedes recuerdan ahí cuando entraba a tablas simples, me da a elegir la tabla 2×n. 2×n, después me da la m por n, pero esa no la vamos a ver, pero es lo mismo. La 2×n justamente es para cuando yo tengo sanos y enfermos, por eso son 2, sanos y enfermos se mantiene, pero el n son niveles de riesgo, niveles de dosis. Si ustedes quieren plantearlo, fumar de 1 a 10 cigarrillos, fumar de 10 a 20 cigarrillos, de 11 a 20 cigarrillos, más de 20 cigarrillos, y así yo puedo definir los niveles. Entonces, acá arriba a la derecha, por un lado, bueno, como siempre, me pide el nivel de confianza. Esta aclaración les quería hacer, perdón. Por definición, generalmente usamos como nivel de corte el 0.05. Es como una estandarización internacional, pero no es obligación. Si yo quiero sacar cosas con mucha mayor exactitud, yo podría decidir, en lugar del 0.05, utilizar como nivel de significación el 0.01. Entonces me pongo mucho más exigente y voy a estar rechazando factores de riesgo que podrían serlo, pero que no alcanzan un valor tan bajo. Yo lo puedo hacer. No es que está mal. Uno, cuando hace el informe o publica, siempre le piden cuál es el nivel de significación que uno eligió. Normalmente el 0.05, insisto. Pero uno podría elegir el 0.01. Yo vi un solo trabajo hecho en el cual se utilizó como nivel de significación 0.10. Y eso puede ser, no está mal, pero puede ser bastante mentiroso, por no decir hijo de puta, con perdón de la palabra. ¿Por qué? Porque habitualmente uno no lee en detalle eso, y entonces cuando va a si hay o no diferencia significativa, uno encuentra que hubo diferencias significativas y se la cree, pero en realidad es que usó 0.10, porque si hubiera usado 0.05 muchas cosas se caían. No sé si lo entienden. Entonces, si yo le pongo 0.01, le estoy exigiendo mucho más al factor de riesgo para que aparezca como significativo. Ahora, si elijo 0.10, le estoy pidiendo mucho menos y me voy a comer o incorporar muchos factores de riesgo que en realidad son bajísimos. Entonces uno siempre tiene que leer ese detallecito. Yo, insisto, conozco un solo trabajo hecho con ese, poniendo ese, que si uno no le prestaba atención, porque uno a veces no lee todo el trabajo, se va directamente a las tablas a ver los resultados, y si no prestó atención que en materiales y métodos decía nivel de significación 0.10, bueno, es una forma un poquito mentirosa, y generalmente las revistas no lo aceptan, pero bueno, uno puede hacerlo. Ahora, perdón por estas digresiones, elegimos el nivel de confianza, que siempre lo dejamos en el 95%, eso habitualmente no lo cambiamos, no importa de dónde viene, excede estos límites de este curso, queda siempre ahí. Ahora, lo que yo sí voy a elegir es el número de niveles, o sea, esto es lo que yo elegí de los cigarrillos. El primero es no fumar, el segundo es de 1 a 10, el tercer nivel de 11 a 20, y el cuarto nivel, yo elijo, puedo hacer 5 niveles, 6 niveles, 7 niveles. En general, en ese trabajo que tienen ustedes, se han manejado 3 niveles o 4, donde el primer nivel es la ausencia de riesgo, digamos, tomar agua potable, el nivel 2 es no tomar agua potable a veces, y el nivel 3 es tomar siempre agua no potable. Esa sería la escala de riesgo. Pero bueno, uno elige ahí cuántas columnas va a trabajar, 3 o 4 o más. Generalmente no más de 3 o 4. ¿La puntuación qué es? La puntuación es un hecho casi arbitrario, porque lo que va a hacer el software es comparar los resultados contra el nivel 1. El nivel 1 se toma como base, con nivel 1 el de menor riesgo, y lo demás se va a comparar con eso. En general uno pone 1, 2, 3, 4, no 5, 6,
eso es arbitrario, le escribe uno a mano y normalmente pone eso, 1, 2, 3, 4, como está puesto ahí. Y después carga los sanos y los enfermos, ya no de acuerdo a el nivel. Acá serían los sanos y los enfermos que no fumaban, los sanos y los enfermos que fuman hasta 10 cigarrillos, los sanos y los enfermos que fuman de 11 a 20 cigarrillos, y los sanos y los enfermos que fuman más de 2 paquetes por día. ¿Sí? Entonces es un poquito más complejo en el Excel, digamos, para sacar los datos, pero bueno, hay que obtener los números de acuerdo a la escala. El mecanismo es el mismo. Y después entonces, cuando aprieto la calculadora, me va a dar esto. ¿Qué es lo que yo tengo acá? En primer lugar, un resumen de la tabla. Y después lo que me va a plantear, ven que tengo a la izquierda los niveles, nivel 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, me calcula la prevalencia para cada uno de esos niveles. La primera cosa que me calcula. Epa, ahí no le puse nivel de exposición. Ah, no, sí, está bien. Nivel de prevalencia y creo que no les puse. Ah, fíjense, bueno, sorry, esto lo agregué el otro día y me faltó una diapositiva. Sacarle foto a una diapositiva. Lo que me va a aparecer abajo es para el nivel 1, 2, 3 y 4, y me va a aparecer el OR para cada uno. Al nivel 1 le va a poner 1. Y luego me va a poner los OR que pueden ir 1 a 3, de 3 a 8 y de 8 a 16, o no, de acuerdo a si es o no un factor de riesgo y el intervalo de confianza. O sea que me va a dar 4, en este caso, ORs con sus intervalos de confianza, y el valor de P que me va a dar no es para cada uno de los niveles, sino que me lo va a dar para el conjunto. Entonces, lo que me va a estar diciendo que hay una diferencia significativa en la dosis respuesta. O sea, a mayor dosis, mayor cantidad de enfermedad. Es un valor de P para todo. Me va a dar 4, en realidad 3, al nivel 1 le va a dejar OR1, y el resto salen por comparación, que puede estar por debajo de 1 o por arriba de 1. O sea, que es lo mismo que en el anterior, pero en lugar de 1R, acá voy a obtener 1R para cada uno de los niveles y un solo valor de P para expresar o explicar la totalidad del estudio. Ya casi terminamos, porque deben estar como atontados. Una cosita más de EPIDAT, porque siempre que nosotros presentamos un dato de prevalencia, que hacemos un estudio de campo y sacamos un dato de prevalencia, es obligación, en realidad, presentarlo junto con el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque si yo digo que la prevalencia de una enfermedad en un determinado lugar es de 10% o de 2%, yo estoy dando un dato, pero si yo lo hice con una muestra, perdón, de 4 o de 5, y yo tengo una posibilidad de haberme equivocado grosera. Ahora, si yo lo hice con una muestra de 2000, es distinto. Entonces, si yo la prevalencia de hidatidosis en chicos la estimo sobre 2000 ecografías, que es lo que se hace habitualmente, o 3000, tiene un valor, pero si yo digo que la prevalencia en Río Negro de chicos con hidatidosis es del 0,2% y lo hice con 20 ecografías, y soy un mentiroso, digamos. Entonces la forma de presentar los datos, no es que uno sea un mentiroso, a veces es lo que uno tiene. Digamos, no siempre uno tiene muestra grande, a veces tiene muestra chica. Entonces, lo que me permite el intervalo de confianza, en este caso, es informarle al prójimo los resultados y mejorar la interpretación de los resultados.
Porque si yo tengo una muestra pequeña, como les dije, el intervalo de confianza de esa enfermedad, de la prevalencia de la enfermedad, va a ser muy grande. Y en cambio, si la muestra es chica, el intervalo de confianza va a ser muy pequeño. Entonces, si yo digo la prevalencia de hidatidosis en chicos de 0 a 14 años es del 1%, con un intervalo de confianza del 0,8 al 2%, bueno, es todo muy cercano. Ahora, si yo digo con una prevalencia del 1%, pero va entre el 0,01 a 25, o sea, un intervalo de confianza enorme, quiere decir que yo lo hice con una muestra muy chiquitita y mi resultado es medio pedorro. Así que, por eso, siempre que estamos trabajando con datos de prevalencia, lo correcto es asociarlo, además del dato de la prevalencia, asociarle el dato del intervalo de confianza. En Epidat es una pavada de estimar, vamos ahí a inferencias sobre parámetros, uno de los que está más abajo, y acá puedo elegir un intervalo de confianza para una media o una proporción. Generalmente los datos de prevalencia son proporciones, proporción de enfermos sobre un grupo estudiado. Así que elijo proporción, y ahí lo único que me pide es el número de enfermos, número de casos, pongo cuántos me dieron positivo, y el tamaño de la muestra, esto es cuántas personas fueron estudiadas. Con esos dos datos voy a la calculadora, aprieto la calculadora, y me va a decir entonces, en este caso yo puse 48 casos con un tamaño de la muestra de 560, esto es lo que utilicé, y entonces acá abajo vemos que me da para una proporción de 8,5 un intervalo de confianza entre 6,1 y 10,9. Tengo una muestra más o menos razonable, 560, entonces el intervalo de confianza es bastante chico. Entonces no es lo mismo decir 8 entre 6 y 10 que decir 8 entre 1 y 40. Yo estoy de alguna forma presentando un dato mucho más ajustado a la realidad. Realmente siempre que uno presenta datos de prevalencia, ya sea en un texto, en una tabla o en un informe, siempre tiene que agregar a la prevalencia, entre paréntesis, el intervalo de confianza del 95%. En síntesis, de todo lo que hemos visto en la clase pasada o en las dos clases pasadas, vimos cómo poner datos en el Excel, y una vez que sacamos el Excel pudimos estimar promedios de edad, por ejemplo, que se usa mucho para expuestos, para enfermos y para sanos, y sacamos 4 números a partir del contar sí. 4 números, o podrían ser más, 6 números, si estoy trabajando con dosis respuesta. Con eso los traigo a la tabla tetracórica o a la tabla 2×n, según sea el caso, y el software me va a dar el valor de OR, que me dice cuántas veces está aumentado el riesgo de enfermar, por encima de 1, me va a dar el intervalo de confianza, donde tengo que ver la amplitud y el límite inferior, para ver que los dos sean coincidentes por arriba de 1, o los dos coincidentes por abajo de 1, en cuyo caso es un factor de protección, y el valor de P, y relacionar el valor de P con el 0,05, o sea, lo que llamamos el límite de la significación, para decidir que los datos son significativos o no. Estos 3 datos, el OR, el intervalo de confianza y el valor de P, los llevo a una tabla en Word, por ejemplo, y allí los ordeno de mayor a menor. Y esos son los resultados de mi estudio transversal de factores de riesgo. Y es el ejercicio que tienen para hacer en este día de Epidat. ¿Están vivos todavía? Sí, Eddie, perfecto. Acá estamos, acá estamos. A ver, ¿dónde? Controles acá. Quiero salir, no me deja. Acá. Ahí está, ahí volvimos. Nada, esta es la base, digamos, lo que hemos visto hasta acá es desde la recolección de datos en el campo, la transferencia de los datos a una base en la cual podamos
tener la información y de esa base de datos sacar la información y llevarla a un procesador estadístico e interpretar los datos, que es lo que importa, en función del valor del riesgo que me dio cada uno. Con esas aclaraciones que hice. Los que no son de salud ambiental, por ejemplo, yo los invito a que vean en su centro de salud o busquen a ver si en su centro de salud está funcionando lo que es la base de datos de SUMAR y de crónicos no transmisibles de redes, porque esa puede ser exportada a un Excel y ustedes pueden hacer análisis de datos en función de la población que se atiende en el CAPS, ya sea de niños o de enfermos. Ahí está toda la información, en teoría, si el centro trabaja bien, de todos los casos de enfermedad crónica no transmisible y sus controles que tienen ahí en la comunidad. Entonces ustedes de ahí, por ejemplo, podrían sacar un número de enfermos y en función de eso luego entrevistarlos y hacer una encuesta, un estudio transversal de factores de riesgo, a ver qué cosas hace esa gente, digamos, para tener esa enfermedad. Así que bueno, esto es la base. Si tienen dudas, llamen a otro. No, me escriben. Entonces hay una serie de 3 ejercicios, 2 vinculados a base de datos, y el tercero, que es la misma base de datos que ustedes vieron o tienen que usar en los ejercicios 1 y 2. En este caso está cargada ya una vez que la corregimos nosotros, digamos. Y allí lo que tienen que hacer es procesar esa información y llevarla a EPIDAT y entender o interpretar los factores de riesgo de esa enfermedad. Las próximas 2 clases son entonces 2 programas de control, uno que lo va a dar Pablo Crowley y la otro José Luis. Y luego de eso vamos a ver la última parte así de epidemiología, de diseño de proyectos, que va a tener que ver con casos y controles, que creo que es interesante de ver el diseño. Y después ya pasamos a investigación científica, una clase de investigación y una clase de escritura de trabajo científico. Con lo cual, habríamos arrancado con obtener los datos en el campo y la idea es terminar con capacidades de producir un paper con la información que hemos recolectado en el campo. Si alguien tiene datos propios o base de datos propios, como les dije, puede utilizar sus bases propias para hacer lo mismo. No hay ningún problema. La que pusimos es una nuestra, que usamos y con la cual hicimos una publicación, pero si alguien quiere utilizar una base propia porque tiene, no hay problema. Es una buena oportunidad para manejar la información que uno tiene en su casa, digamos así, en su centro de salud o en su hospital. ¿Hay alguna pregunta, José Luis, por ahí? Eddie, No, acá Eddie. tengo Por ahí, una consulta. Alexis. ¿El EPIDAT es el 4.2, el último, para utilizar? Están los dos. Para hacer esto que acabamos de ver es el 3.2, el primero, el más viejo. Perfecto, dale. Porque el 4.2 es más lindo, pero incorporaron cosas nuevas que no estaban en el 3.2, pero no tiene lo que está en el 3.2. Entonces, el análisis univariado hay que hacerlo en el 3.2. El multivariado en el 4. O buscar otro software. Esto se hace con cualquier software, como alguno puede tener. Muchos usan EpiInfo. Yo la verdad que lo usé hace muchísimos años, no lo usé más, pero EpiInfo hace las mismas cosas, que es otro software gratuito que se puede bajar. Así que si alguien tiene EpiInfo y ya lo usó, use EpiInfo. Yo usé EPIDAT porque justamente es gratis y es bastante tonto de usar, digamos, por lo menos los cálculos básicos de O-ratio y de chi cuadrado los tiene de una forma comprensible. Está bien, hay que cargar de a uno, pero bueno, si uno tiene un software Stata o eso, con la base Excel, el software directamente calcula todo, más fácil, obviamente. Pero bueno, no está al alcance de todo el mundo y la idea de esto es que todos tengan al alcance algo y puedan hacer alguna estimación básica y elemental. Y si no, si es más complejo, llamar a otro. En esto es como One Health. Uno tiene que saber el diseño de lo que va a hacer y de última tiene que saber lo que le va a pedir a otro que le haga.
Lo que uno no puede es darle una pila de planillas y decirle, haceme una estimación, fíjate qué hago con esto. Eso es lo que es horrible, eso, que uno tenga una pilita de planillas de cosas que sacó del campo, y vaya alguien que sabe estadística y le dice, che, ¿con esto qué hago? No, uno tiene que saber para qué obtuvo el dato y qué resultados quiere obtener. Después, si el software te pasa por arriba y no te acordás cómo usarlo, ahí sí vos vas y decís, mira, acá tengo la base de datos, cargadita, limpia y linda, podés hacerme un análisis multivariado de tales características, o podés hacerme los univariados porque no me acuerdo cómo usar el EPIDAT. Entonces, uno puede colaborar como parte del equipo de salud. No todos saben todo, lo mismo si es análisis espacial, o sea, hay especialidades y uno puede pedir ayuda, pero cositas básicas uno y sencillas puede hacer. Lo que sí, hay que manejar la base de datos y tener la capacidad de exportarlo a algo. Y la otra cuestión es que si uno lee trabajos científicos, y uno debería leer trabajos científicos para estar actualizado, hoy día son fáciles de obtener, entra a PubMed y tiene al menos los resúmenes, pero hoy día muchísimos son open access, o sea, puede tener el paper completo, entender lo que la otra persona hizo. Y si le pone un valor de P, no importa si hizo ANOVA, si hizo Kolmogorov, si hizo cualquiera, uno entender lo que hizo. Y si hizo un multivariado, hoy día todos los papers de riesgo, todos tienen multivariado, porque es fácil hacerlos, entonces por lo menos entender lo que significa el resultado de ese multivariado. Aunque uno no lo haga, pero por lo menos poder leer. Eso es lo mínimo que uno espera. ¿Algo más? Bueno, los veré en los ejercicios, en los resultados. Cuando me ponga a corregir voy a ver cómo le fue. Ahora tienen unos cuantos días donde tienen toda la semana que viene, que casi no tienen ejercicios. En antidosis hay uno, pero fácil. Pero se pueden poner al día con las bases de datos y esta cosa. Gente, si no hay más, voy a dejar de grabar.